sobre esa imagen que está ahí en pantalla. ¿Qué opinan? Miren lo que dice. Lo que se trabaja adentro se nota afuera. ¿Qué opinan de esa imagen? Que es totalmente cierto. Lo que se trabaja adentro se nota afuera. Bueno, este mensaje lleva como título de adentro hacia afuera. Quiero que leamos una historia. La historia que se encuentra en Génesis capítulo 4. De los versículos 4 al 5. Génesis capítulo 4, de los versículos 4 al 5. De los versículos 4 al 7. Dice la palabra del Señor. Abel también trajo una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas, lo mejor de ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Por eso Caín se enfureció mucho y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, no serías enaltecido, pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te seducirá, pero tú debes enseñorearte de él. Amén. Yo quiero con esta palabra el día de hoy enseñarles una verdad principal. Y es que debemos entender que nuestro mundo interior, nuestras motivaciones, expectativas y emociones también producen pecado para no ser presa fácil del mismo ni ser dominados por él. Ojo con esto. Debemos entender algo para no ser presa fácil del pecado ni ser dominados por él. ¿Qué es lo que debemos entender? Debemos entender que nuestro mundo interior, motivaciones, expectativas y emociones también producen pecado. Por eso hay que tener cuidado con las emociones. Y quiero que hoy usted se lleve esta frase en su mente de acuerdo a lo que vamos a aprender en esta historia. Al pecado, domínalo antes que él te domine a ti. Esa es la gran verdad que hoy vamos a aprender con este pasaje, con esta historia de Caín. Hay algo que nosotros tenemos que hacer antes de que eso nos domine a nosotros. Nosotros tenemos que dominarlo a él. Entonces, al pecado, domínalo antes de que él te domine a ti. ¿Qué es dominar? A ver. Enseñorearme de él, mandarlo yo, ¿qué más? Controlarlo yo. Y es posible, porque de la boca de Dios salió. Mis hermanos, encontramos la historia de Caín y Abel en el primer libro de la Biblia, en Génesis 4, de los versículos 1 al 16. ¿Quién no conoce esta historia? ¿Cuántas veces no
dibujos animados, en tantos años de vida hemos visto esa historia una y otra vez. Caín y Abel fueron los dos primeros hijos de Adán y Eva. Esto quiere decir que fueron los primeros bebés nacidos en todo el mundo. Tristemente, también son recordados porque entre ellos se produjo el primer asesinato de la historia de la humanidad. El primero en nacer fue Caín. Caín trajo alegría a sus padres, primer hijo, ¿quién no? En especial a Eva. Luego tuvieron otro hijo, varón también. ¿Quién era? Abel. No sabemos cuántos años pasaron entre un hijo y el otro, pero sí sabemos que los dos niños crecieron. Y cuando eran lo suficientemente grandes y fuertes, comenzaron a trabajar. Abel trabajaba como pastor de ovejas y Caín trabajaba como agricultor. Un día nos registra la palabra, Caín y Abel trajeron cada uno su ofrenda delante del Señor. El texto bíblico no nos da todos los detalles, pero lo que dice nos deja pensar que de alguna forma ellos sabían que el qué día debían presentar su ofrenda a Dios y el lugar donde la debían llevar. Ya había una relación. Recordemos que no había ley, no había nada de eso porque eran los primeros seres humanos, pero ellos tenían una comunión directa con Dios. Caín llevó como ofrenda lo que él cosechaba de la tierra. No sabemos si trajo los frutos más grandes, coloridos y bonitos, o si solo trajo lo que encontró en ese momento. Sin embargo, lo que sí sabemos fue que Abel ofreció lo mejor que tenía en su rebaño, los primogénitos. Y eso es algo que agradó a Dios. Eso es lo que nos está narrando el texto. La ofrenda que Abel presentó delante del Señor le agradó. La ofrenda que Caín presentó delante del Señor no le gustó. Algunos dicen escogió lo más feo, los frutos más pequeños, lo más viejo, el billetico más viejo, la monedita de mejor valor, la echó en la ofrenda. No sé qué fue lo que hizo Caín con su ofrenda, pero el texto nos dice que no le agradó al Señor la de Caín, pero que sí le agradó la de Abel. Lo interesante del texto es lo que eso generó, lo que eso despertó en Caín. El hecho de que a Dios sí le hubiera agradado la ofrenda de Abel. ¿Por qué a Dios no le agradó la ofrenda de Caín? La raíz del problema no parece haber sido la ofrenda en sí. Pero las ofrendas que ellos presentaron ante Dios reflejaban lo que había dentro de sus corazones. Y vamos entendiendo el asunto. Mis hermanos, no se trata de la ofrenda. Se trata de lo que hay en el corazón. Detrás de la evaluación de Dios a Caín, detrás del agrado de Dios a Caín, a Abel, y no a Caín, fue una evaluación o algo que Dios vio en el corazón del uno diferente al otro. La Biblia dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín y a su ofrenda. El problema real estaba en la actitud del corazón de Caín. Con el corazón recto ante Dios, Caín habría sabido cómo y qué ofrendar delante de Dios. Les pregunto, ¿por qué Abel sí lo supo? ¿Por qué Abel sí escoge lo mejor? Las ovejas más bonitas, las primogénitas, lo mejor de su rebaño. ¿Por qué Caín no? Uno deduce y asume que Caín no hizo eso. Dios mismo le explicó eso a Caín. Hermanos, yo les quiero enseñar hoy dos verdades. Solamente que nos llevemos dos cosas de este pasaje,
por la cual nosotros debemos tener muchos cuidados para no caer presos del pecado, como cayó Caín. No se trata de un problema físico, no se trata de lo que presentaron delante de Dios, se trata de lo que había en el corazón. Por eso, para no caer presos del pecado, debemos tener cuidado de nuestras motivaciones y de nuestras expectativas. Presten atención al asunto, porque esto es algo clave para la vida cristiana, para la vida secular, para nuestra conducta, para nuestras relaciones humanas, para nuestro desenvolvimiento social. Siempre tenemos que tener claro y mucho cuidado de cuáles son nuestras motivaciones y nuestras expectativas en todo lo que hacemos. Caín fue preso de varias emociones y el texto nos los deja ver. El texto nos muestra que Caín fue preso del enojo. Caín fue preso de la frustración. Caín fue preso de los celos, de la tristeza y del desánimo. El texto literalmente dice que te cayó su semblante. ¿Me regalas, Jorge, que vayamos a la par? Yo escribí allí cuáles fueron las emociones de las que Caín cayó preso. Del enojo, de la frustración, de los celos, de la tristeza, del desánimo. Dios se dio cuenta el rostro que tenía Caín. ¿Cuántas veces una expresión en el rostro dice más que 10,000 palabras? Ahorita salía y veía una hermana allí y pasé rápido sobre ella y me regresé. Estaba con mi afán de entregar los talleres, pero me regresé y le dije: mi hermana, qué pena, no te saludé, ni que hubiese dormido contigo, pero le vi la cara, le observé su rostro, la sentí seria, le vi los ojos llorosos. Le dije: ¿qué tienes? ¿Te sientes bien? ¿Estás enferma? ¿Peleaste con tu marido? ¿Por qué me atreví a hacerle tantas preguntas? Porque un rostro, mis hermanos, dice muchas cosas. El rostro de Caín se puso cabizbajo, mudó su semblante, se llenó de tanta frustración, de tanta ira, de tanto celo, de tanta envidia hacia su hermano, que fue visible ante Dios su actitud. Qué hermoso saber que mientras ellos presentaban su ofrenda, ahí estaba Dios observando. Y miren que más que observar lo hermoso de la ofrenda, fue observar el corazón de los dos. ¿Ves cómo las emociones negativas pueden ser peligrosas? ¿Por qué debemos tener cuidado de ellas? Mis hermanos, aquí se trata de lo que dejamos salir, de lo que hay en el corazón. Por eso es que la imagen que vimos al inicio dice que lo que se trabaja adentro se nota fuera. Por más que queramos disimular, los estados de ánimo muchas veces son evidentes. Y más si usted es una persona extrovertida, de repente llega un día con una cara, al menos que tenga cólico, porque esa es la excusa, que tengo cólico. Pero a veces esa frase está escondiendo un estado de ánimo, puede ser de tristeza, de frustración, de desánimo, de desaliento, de enojo. ¿Cómo están nuestras emociones en esta mañana? ¿Son importantes, sí o no? Es la gran pregunta que hice al iniciar. La pregunta que Dios le hace a Caín: ¿por qué estás así? No esperaba ser respondida. No esperaba una respuesta. Con esto, Dios lo que apuntaba era hacerle notar a Caín su estado. ¿Por qué estás así? ¿Por qué? Hace Dios una pregunta, una razón. No hay una razón, Caín.
Y hermoso lo que le dice, si hicieras lo bueno, si tan solo hicieras lo bueno. Mis hermanos, muchas cosas de las que nos suceden en la vida solamente son consecuencia de lo que nosotros hacemos, damos, sentimos y pensamos. Muchas veces pasamos por la vida echándole culpa de nuestros fracasos a otros, pero la pregunta que Dios le hace a Caín es precisamente como si fuera una respuesta de Dios diciéndole: Caín, ¿por qué estás así? Si el problema no soy yo, el problema está en ti. Mis hermanos, más peligroso que el mundo exterior es nuestro mundo interior. Son las emociones que dejamos cultivar, son las cosas que dejamos arraigar en nuestro corazón, porque una emoción lleva a una conducta y una conducta lleva a un pecado. Esto es una bola de nieve que crece y explota. Pero hay esperanza para los hijos de Dios. Entonces la pregunta, ¿por qué estás así?, no esperaba una respuesta. Solo Dios quería hacerle notar a Caín su estado. El hecho de que eso molestara tanto a Caín. ¿Cuántos hermanos también en sangre hoy en día sienten celos y rivalidades los unos con los otros? No asesinan físicamente como terminó haciéndolo Caín a su hermano, pero asesinan con actitudes, con gestos, con palabras, con desprecio, asesinan con ignorar, asesinan con comentarios. ¿Cuántos asesinos igual que Caín de su propia sangre no hay? Porque se han dejado llenar el corazón de celos, de envidia, de rivalidad, de competencia, porque él sí puede, porque mi mamá lo quiere más a él, porque a él le ayudan más. Y entramos en unas cosas que, hermanos, la pregunta que Dios tiene que hacernos hoy es: ¿por qué estás así? ¿Por qué estás así? No se trata de ellos. Se trata de ti, de tu corazón. Es lo que yo quiero que tú evalúes, examines y limpies. Te detengas a tiempo cuando esos sentimientos y esas emociones negativas toquen tu puerta. ¿Qué es lo que llevó a Caín a estar así? Miren, el hecho de que eso molestara tanto a Caín nos da una clave de su estado espiritual. Él no le preguntó a Dios cuál era el error que había cometido. Miren, una persona que tiene temor de Dios, que quiere crecer y que quiere superar sus debilidades, lo que hace es: estoy mal. A Dios no le agradó mi ofrenda. Dios miró con agrado la de mi hermano Abel. ¿En qué fallé? ¿Cómo pude haberlo hecho mejor? ¿Qué debió haber hecho Caín ante lo que sucedió y ante lo que él percibió de Dios? Preguntar, indagar, corregir, reparar lo que había hecho mal, ¿saben? Pero ¿cuál camino eligió? El de la rabia, el de la frustración, el del enojo, el de la inconformidad. Ay, es que este como que tiene corona. Ay, porque él sí y yo no. Ay, el más bonito de la compra. Ay, a ese le ponen a hacer todo. Mis hermanos, hoy tenemos que cuidar porque las emociones importan. Porque revelan lo que hay en nuestro corazón. Y porque nos puede llevar a pecar contra Dios. Eso fue. No preguntó cómo podía enmendarlo. No, él se enfureció, permitió que su corazón se llenara de él. Pero ¿saben qué fue lo que llevó a Caín a estar así? Motivaciones y sus expectativas. Por eso les dije, debemos tener cuidado para no caer presos del pecado, de nuestras motivaciones y de nuestras expectativas. ¿Por qué? Porque Caín esperaba ser reconocido. Caín estaba compitiendo con su hermano y Caín tenía
mire, lo que le molestó no fue que Dios se haya agradado de la ofrenda de su hermano, sino que él no haya tenido los aplausos y los reconocimientos de Dios. Y estamos viendo dónde estaba realmente el problema, cuál era la raíz del asunto. Motivaciones y expectativas equivocadas. ¿Cuántas veces a nosotros nos ocurre de la misma manera? Cuando hacemos algo para Dios, tenemos la motivación y tenemos las expectativas correctas. ¿Te sirve para la obra? Sirve es a Dios. Le aplaudan o no, le reconozcan o no, le den méritos o no. Ojo con las motivaciones y ojo con las expectativas. No espere nada del hombre, espere todo de Dios. Hermanos, debemos tener mucho, pero mucho cuidado con nuestras motivaciones y expectativas porque pueden llevarnos a pecar. Hay que evaluar las intenciones detrás de nuestras motivaciones porque pueden esconder cosas no sanas. Tal vez sea el reconocimiento, tal vez sea el deseo de figurar, tal vez sea el deseo de recibir aplausos y detrás de eso está escondida una emoción negativa. ¿Cuál? ¿Cuál es la emoción que esconde el deseo de reconocimiento, de figurar, de ser aplaudido? ¿Cuál? El orgullo, la soberbia, el ego. Yo, qué bonito predicas. Por eso yo le digo, hermanos, no me digan qué bonito predicas. Uno es Dios, dos es dones, pero no más. Toda la gloria es para Dios, porque el corazón hay que cuidarlo. Porque cuando uno recibe aplausos, la tendencia del hombre es a ponerse soberbio y arrogante. Es a creer que todo lo que hace es por méritos propios. Y lo que yo menos quiero es eso, porque Dios es el que da todos los dones y los talentos. Sin Dios yo no soy nada. Sin Dios usted no es nada. Por eso hay que cuidar las motivaciones y las expectativas, porque detrás de ellos se revelan qué tipo de sentimiento estamos teniendo. Y eso fue precisamente el error de Caín. Hermanos, por eso les preguntaba, Caín cayó preso del enojo, de la frustración, de los celos, de la tristeza, del desánimo, porque no fue aplaudido por Dios. Le pregunto, ¿se siente usted preparado para manejar la frustración? Ahora sí respóndame. ¿Se siente usted preparado para manejar la frustración? Cuando las cosas no le salen como usted esperaba. Cuando hace algo y no recibe aplausos ni reconocimiento, por el contrario te dice, eso fue un desastre lo que hiciste. ¿Cómo se siente? ¿Con quién va a pelear? ¿Va a buscar a Abel? ¿Va a llenarse de enojo, de rabia, de ira? ¿O va a preguntar qué hice mal, Señor? ¿Cómo pueden mentir? Ojo con eso. Es lo que Dios está diciendo a nuestras vidas. Estos 2 días anteriores fueron de adrenalina para mí, porque Neser estaba participando en un concurso de robótica y la mamá estaba más emocionada que él. Y me puse como yo soy pequeña, parezco una niña, me camuflé y me puse un jean y me puse un suéter y me fui tan informal para poderme estar más cerca que todos los padres de familia, porque quería estar ahí en la competencia viendo de cerca lo que mi hijo estaba haciendo. Pero lo que me pareció interesante es que en una competencia las emociones están a flor de piel. Y allí en esa competencia hubo de todo. Hasta intento de fraude por parte de un equipo participante que era directamente competencia de mi hijo, del equipo de mi hijo. Me llamó bastante la atención la incapacidad de un niño para manejar la frustración, un niño como de 11 años. Hubo una regla. Para la tercera ronda ya no se puede programar más. Tienen que cerrar los computadores y como le salió la segunda, tienen que lanzar el robot en la tercera, salga como salga. Entonces mi hijo, se fueron todos y me dijo, mami, cuídalo. Yo me quedé como la vigilante allí cuidando para que no hubiera fraude.
Y entonces no, yo me quedé cuidando los robots y ahí nadie se metió, pero cuando regresaron del almuerzo, un niño delante de ellos, con el contrincante, el directo rival de ellos, prendió el computador, hizo un código, conectó el cable y se lo pasó al robot. Ay, Dios mío. Ustedes pueden imaginar la que se armó allí, la de Troya, porque los otros niños que lo vieron obviamente no iban a permitir eso. Bueno, esa es una historia larguísima, pero lo que le quiero mostrar es que el niño actuó mal, que el niño manejó una frustración que me partió el alma porque hasta lloró. Pero ese no fue el problema real para mí. El problema real para mí fue la actitud de la mamá. Porque la mamá en ningún momento reconoció la falta del niño, sino que se puso a pelear y a defender y a echarle lengua a los otros niños que estaban diciendo que él había cometido fraude. Mis hermanos, esto es peligroso. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros no estamos sabiendo preparar a nuestros hijos para el manejo de las frustraciones. Muchas veces hoy los niños se suicidan, aún los adultos. Y nosotros no damos para enseñarles a ellos que no siempre se puede ganar. También hay que enseñarles que se puede perder. Y a Neser se lo dije 1,010,000 veces y parece que yo hubiese sido el factor ahí, polvo a tierra para el equipo de él, cuando querían entrar a tirarse, a rivalizar, a decirse cosas con la competencia. Ojo, vamos a ser humildes. Ojo, la gloria para quién es, para Dios. Miren, no que ellos son mejores, que ellos dicen, ustedes son mejores. No que ellos van para Bogotá, ellos no van, ustedes son los que van. O sea, me tocó todo el tiempo estarlos enrutando. Mis hermanos, ¿y a qué les traigo esto? Nosotros tenemos que saber preparar a nuestros hijos para la vida. Y nos quejamos de que hay una generación de cristal, pero les pregunto, ¿quién está formando esa generación? Usted y yo. Y si esa generación no sabe enfrentar los retos, los desafíos, no sabe enfrentar la frustración y el perder, es porque nosotros no se los hemos enseñado. Así que la responsabilidad no está sobre ellos. Ellos son los que nosotros formamos en ellos. El reto y el desafío es para nosotros hoy. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Hermanos, las emociones de cuidado. Las emociones nos pueden traicionar. Debemos tener mucho cuidado porque ellas son muy peligrosas para nuestra vida espiritual. Cuidemos nuestro corazón de la ira desbordada. Cuidemos nuestro corazón de la envidia, de los celos. Hermanos, los padres estamos cerrados porque a veces ni nosotros mismos estamos preparados para manejarlas. A veces ni nosotros mismos podemos manejar la frustración. Cuando un proyecto no nos sale bien, cuando algo que emprendimos se cae, cuando se nos muere un ser querido, cuando nos pasa una desgracia, cuando tenemos una pérdida física o material. Dios está desafiando nuestras vidas hoy. ¿Cómo manejamos las frustraciones? Hermanos, Caín pecó porque tenía desviadas sus motivaciones. Estaba desenfocado en sus expectativas y no supo manejar sus. ¿Caín pecó de la noche a la mañana? No. ¿Caín pecó sin que Dios no le hiciera ver su error? No. Hubo una elección. Hubo una elección porque él tuvo tiempo para echar para atrás. Esto ocurrió antes de que él asesinara a su hermano. Dios le habló primero, pero Caín cayó preso de unas motivaciones desenfocadas, de una motivación desviada, de un desenfoque en sus expectativas y de un no poder controlar sus emociones. Porque las motivaciones, las expectativas y las emociones sí importan. Nos pueden hacer caer presos de ellas y por ende nos pueden llevar a pecar.
Por eso al pecado, ¿qué? Domínalo. ¿Antes de qué? Antes de que él te domine a ti. A ver, te los voy a preguntar otra vez. Al pecado, antes de que él te domine a ti. Y en segundo lugar, quiero mostrarle, mis hermanos, que para no caer presos del pecado, debemos tener cuidado de hacer algo respecto a lo que sentimos. Ay, es que yo soy así. Esa es mi forma de ser. ¿Sí? Tu forma de ser es la amargura. Tu forma de ser es el enojo. Tu forma de ser es contestar con 3 piedras en la mano. ¿Acaso Dios nos ha llamado a tener un descontrol en nuestras emociones? ¿Acaso los hijos de Dios no somos los que vivimos por el Espíritu? ¿Cuántas preguntas cuando nosotros no aprendemos a manejar lo que sentimos? Mis hermanos, tú estás al control. No estaba Cristo, no había gracia, ni siquiera había ley. Y Dios se lo dijo a Caín. Miren lo que dicen los versículos 6 y 7. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Vuelvo a repetir, los versículos 6 y 7 del capítulo 4 de Génesis. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si quieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. ¿Quién puede dominarlo? Tú. Les pregunto, ¿quién está al mando? Tú. Nosotros. Ay, que no puedo con esto. Ay, que este pecado es más grande que yo. Mentiras. El Señor te está diciendo, tú puedes dominarlo. Tú estás al mando. Tú no eres un ser irracional que no piensa, que actúa por instinto. Tú eres un ser creado por Dios que razona, que siente. ¿Quién está al mando entonces? Tú y yo estamos al control. Dios intentó ayudar a Caín a entender el origen del problema. La razón por la que su ofrenda no había sido aceptada. Dentro del corazón de Caín había pecado. Y Caín se dejaba llevar. Dios le advirtió para que estuviera atento y rectificara su actitud. Caín tenía la oportunidad de aprender a dominar el pecado y salir victorioso, como la tuvo Balán, como la tuvo Judas. Mis hermanos, antes de que toquemos fondo, Dios nos advierte. Judas tuvo la oportunidad cuando cenó con el Señor. Balán tuvo la oportunidad cuando el ángel se le presentó y la burra le habló. Pero tanto Judas como Balán y Caín tomaron una decisión. ¿Cuál? La de seguir la perversidad de su corazón. Caín ignoró la advertencia de Dios. No permitió que su corazón rectificara, ni aprovechó la oportunidad para inventar su camino. Caín pudo haber empezado a actuar correctamente, pero no lo hizo. Se dejó dominar por los celos, la ira. Así que invitó a su hermano Abel a dar un paseo. Mi hermanito querido del alma, qué mayor traición. Contigo me crié, contigo nací, mi único hermano. Pero se llenó su corazón de tanta rabia, de tanta envidia, de tanto celo contra él, de esa rivalidad. Vamos a dar un paseo, querido hermano, por el campo. Y allí lo mató. Qué horrible, ¿verdad? Cuando pudo detenerse a tiempo.
¿Saben cómo fue conocido Caín? Como el primer homicida de la historia de la humanidad. Se convirtió en un fratricida porque mató a su propio hermano. Y con un castigo tuvo que vivir a cuesta como errante por la tierra, por no detenerse a tiempo. Por dejar que lo que nació como una emoción negativa, que lo que nació como un sentimiento de celo, de frustración, como una motivación y una expectativa desviada, se convirtiera en un pecado que lo llevara a ejecutar la muerte, a planear sin frenarse, ni aún Dios mismo hablándole. Hermanos, ¿será que en algún momento nosotros hemos estado así? ¿Por qué Dios está trayendo esta palabra a nuestras vidas? ¿Qué quiere Dios que evaluemos de nuestro corazón? Esa mamá de la competencia quería pelear. Esa mamá de la competencia, cuando a los niños en la segunda ronda no les salió la vuelta y el robot se les enloqueció, dijo, está bueno, por mala clase. Y el Laura Fletcher se me subió de los pies y me llegó a la garganta y casi sale de la boca, pero dije, soy una hija de Dios. Estoy al control de mis emociones. Ella es una mujer impía y yo necesito darle testimonio. No me puedo dejar llevar por el momento de euforia, de rabia. ¿Saben qué hubiese hecho a una mujer en la carne? Coge tu jalón de pelo por bocona. Pero un hijo de Dios no. Un hijo de Dios está al control. Porque al pecado hay que, antes de que Él te domine a ti. Hermanos, solo por no hacer algo con respecto a lo que empezó a sentir en su corazón, Caín pecó contra Dios. Por dejar que el pecado, que estaba como una fiera al acecho, lo dominara. Y me gustaría, Jorge, que pusieras esa imagen donde está esa fiera que toca, que está a la puerta, la más grande, porque he tenido varias allí de la misma imagen, pero ponme la más grande donde está allí. Hermanos, tú estás al mando. Tú estás al control. Mira dónde está el pecado, como una fiera en la puerta que acecha, pero tú estás de este lado de la puerta. Tú decides si le abres, si le cierras, si se la tiras en la cara, si ni siquiera se te da por mirar para allí. Miren lo que le está advirtiendo el hombre. Mira, si yo fuera tú, por ahí no pasaría. ¿Por qué? Porque ya hay gente que ha vivido consecuencias del pecado. ¿Para qué quieres tú repetirlas si con el consejo es suficiente? ¿Por qué tienes que estrellarte con la vida si Dios te está diciendo a tiempo, Caín, detente? Caín, ¿por qué estás así? Caín, si hicieras lo bueno, entonces podrías andar con la frente en alto. Mi hermano, cuando usted no tiene nada, que nadie le señale cómo camina usted con libertad. Pero cuando usted la comete, ¿qué tiene que hacer? Voltear y bajar la cabeza. Dios quiere que sus hijos vivan con la cabeza en alto. Que no haya nadie que tenga que señalarte como pecador, porque ya tú estás al control. Hermanos, tienes el control. Tú decides. Primera de Corintios 6:12 dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Mire, Dios no te obliga a nada. Dios no te coacta tu libertad. ¿Quieres fornicar? ¿Quieres beber? ¿Quieres pecar? ¿Quieres tener varias mujeres? ¿Quieres hacer lo que se te da la gana? Bailar, tomar, tener relaciones sexuales. Hazlo. Hazlo porque el Señor está diciendo, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine.
tú estás al mando. Había una novela muy popular que no me gustaba mucho, pero que la protagonista decía una frase estelar que quedó para la historia. Debo dominar mis sentimientos. Porque era una mujer interesada. Se enamoró del hombre en la historia de la novela. Pero como ella decía, yo estoy al mando, no me voy a dejar llevar por los sentimientos. Y es una historia de una novela de gente que no teme a Dios, pero dice una gran verdad. Debo dominar mis sentimientos. Usted debe dominar sus sentimientos y no dejar que ese sentimiento de rabia crezca, que ese sentimiento de frustración crezca, que la inconformidad crezca, que si usted ve injusticia y eso le lleva a tener enojo, no deje que eso crezca. Porque después que crece, lo siguiente que viene es que el pecado te acechó y si abriste la puerta, te devoró. Algunas emociones son peligrosísimas, peligrosísimas. La ira, los celos, el egoísmo, el orgullo, la soberbia, la envidia, la hostilidad, la pereza. Mis hermanos, peligrosas. Las emociones son buenas, ¿sí? Pero algunas son peligrosas. Las emociones son humanas, pero no pueden gobernarnos. Miren lo que dice Efesios, capítulo 4, versículos 24, 26 y 27. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras están enojados, porque el enojo da lugar al diablo, mis hermanos, y es simplemente una emoción. Cuidado, porque hay emociones que pueden ser peligrosas. El enojo da lugar ¿a quién? Al diablo. ¿Y qué es el enojo? Una emoción que dejamos entrar en nuestro corazón. Les pregunto, ¿son importantes las emociones? ¿Debemos tener cuidado con ellas? ¿Afectan nuestra vida espiritual? Sí. ¿Son pecaminosas algunas de ellas? Sí. Aquí está la respuesta en este versículo. Son humanas. Las emociones son humanas. Porque hay otro texto que dice, creo que es el mismo, airaos, pero no pequéis. ¿Saben cuál es el punto con ellas? No deben gobernarnos. Porque tú estás al mando. No deben gobernarnos. ¿Por qué? Porque deben ser resueltas rápidamente. ¿A usted se desanimó? Sí, pero no se deprimió. Y a mí no me lo discuta ni se lo discuta el pastor, porque va a llevarlas de perder por la palabra. Se lo vamos a decir. No hay cristiano con depresión. Porque si el cristiano está deprimido, Cristo nunca estuvo allí. Hay cristianos que se desaniman, que se entristecen, que se desalientan, pero esas emociones deben pasar rápidamente. Pero usted no va a tener un hijo de Dios 3, 4, 5, 6, 7 años en depresión, queriéndose matar, encerrado en su cuarto. Eso es incoherencia en nuestra fe. Eso es incoherencia, porque las emociones, los sentimientos no dominan a los hijos de Dios. Santiago dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Hermanos, tendría muchos versículos para mostrarles, pero creo que la palabra ha sido clara hoy. Tenga cuidado con las motivaciones, con las expectativas y con las emociones.
tenga cuidado de hacer algo respecto a lo que siente. Tenga cuidado, porque el pecado está a la puerta como una fiera, listo para devorarte, pero tú puedes dominar.